Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar principio a nuestra reunión de este día y vamos a dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado en el transcurso de esta semana que acaba de pasar. Señor Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo para darte gracias por las bendiciones que has dado a tu pueblo en el transcurso de esta semana que acaba de pasar. Es verdad, Señor, que tuvieron que ir a sus trabajos, es verdad que tuvieron que ir a sus negocios, pero ahí estuviste tú, Divino Señor, y les has bendecido económicamente. Te damos gracias, Divino Señor, por los hermanos que salen muy temprano de sus hogares. Padre, los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos que seas con ellos. Ya se van a sus trabajos el día de mañana, Señor, pero tú llévalos, Divino Dios Todopoderoso, y sé con ellos, poderoso Señor. También, Divino Dios, te damos gracias por nuestros hermanos que se van a vivir a otro lugar. Así lo requiere su trabajo, así lo requiere su negocio. Por eso, Señor, tienen que dejar a su familia, tienen que dejar al pueblo, tienen que dejar la iglesia, Divino Señor Dios Todopoderoso, pero, Divino Señor Dios, los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos, Divino Señor Dios Omnipotente, que seas con ellos, mi Señor. Allá donde ellos se van a quedar a vivir, Señor bendito, sé con ellos, cuídalos, guárdalos, defiéndelos, y el fin de semana van a regresar y vamos a estar otra vez reunidos en tu nombre, todos, Divino Señor, Dios Todopoderoso. Los dejamos en tus santas y benditas manos, Señor. También, Divino Señor, te pedimos por los hermanos que no tienen trabajo. Si mañana salen a buscar trabajo, Señor, te pedimos, Padre Santo, que tú los vayas guiando y los lleves al lugar indicado. Tú sabes, Señor, dónde están los trabajos, y sabes, Divino Dios Todopoderoso y misericordioso, Señor, qué trabajo necesita cada uno de tus hijos. Llévalos, Divino Señor, que encuentren el trabajo y que puedan traer el sustento para su familia. También, Divino Señor, ponemos en tus santas y benditas manos a los que mañana se van a presentar a su nuevo trabajo. Ya tienen el trabajo, Señor Dios Todopoderoso, y solamente mañana se van a presentar, Divino Dios. Sé con ellos, poderoso Padre, y que tu mano de misericordia los bendiga. También te pedimos, Divino Señor, por las hermanas que solamente están esperando lo que les traen sus esposos, pero cuando ellas reciban ese dinero, estén conscientes que lo que les dan es la bendición que tú has dado para el sustento de las familias. Ese dinero, Señor, no se puede mal invertir, no se puede malgastar. Ese dinero tiene que ser administrado correctamente. Señor, dale inteligencia a tus hijas para que lo puedan administrar perfectamente bien, Señor. También, Divino Señor, te pedimos por nuestras hermanas que reciben muy poquito. Aquí, Señor, en esta iglesia, hay varias de nuestras hermanas que reciben muy poquito. Pero también, Divino Señor, las ponemos en tus santas y benditas manos, y por lo que reciben, Divino Señor, te damos gracias, Padre Santo. Ese dinero, Divino Señor, Dios Todopoderoso y misericordioso Señor, aunque es poquito, te pedimos, Divino Señor, que lo multipliques, que lo santifiques, de tal manera, Dios Todopoderoso, que ese dinero, Señor del cielo, pueda alcanzar para la semana o para la quincena, Divino Dios. Padre Santo y Dios eterno, todos hemos recibido de tus bendiciones en el transcurso de esta semana que acabó, pero, Divino Señor Dios Todopoderoso, siempre nosotros estamos conscientes que es la bendición que tú das para el sustento de nuestras familias y, Divino Señor Dios, lo administramos, lo cuidamos, Divino Señor Dios Todopoderoso, de tal manera, Señor, que siempre, siempre, siempre alcance para lo que nosotros tenemos necesidad. Gracias, Divino Señor. Ahora, Padre, te pedimos que estés atento, porque mis hermanos van a pasar a depositar, Señor Dios, su diezmo o su primicia, y lo van a hacer con alegría de corazón, Señor, porque nosotros sabemos, Divino Dios, que cuando se hace eso, Señor del cielo,
Tú tienes una promesa, Divino Señor, de bendecir a tu pueblo, Dios Todopoderoso, de tal manera que no le falte nada. Entonces ellos depositan, Divino Señor, también con la confianza de que tú, Divino Señor, les vas a proveer de todo lo necesario. Eso que depositan no les va a hacer falta, Señor, sino que tú vas a proveer para que puedan tener todo, absolutamente todo de lo que necesiten, Divino Dios. Gracias, poderoso Padre. Ahora, Divino Señor Dios, está atento porque Divino Señor Dios Todopoderoso, mis hermanos van a depositar con alegría y están esperando en esa promesa que tú tienes, Señor del cielo, para que los sigas bendiciendo. Gracias, mi Señor. Está atento, mira a mis hermanos cómo depositan, conoce sus corazones, estudia sus mentes y lo hacen, y sabes que lo hacen con alegría de corazón. Gracias, Divino Señor Dios, por lo que pasan a depositar, y te pedimos, Divino Padre, que les sigas dando bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias. Ahora, hermanos, vamos a tener una meditación de la palabra de Dios, hermanos. Esta meditación, hermanos, la vamos a basar en un pasaje que se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 22, en el verso 11. Apocalipsis, capítulo 22, en el verso 11. Y dice así, yo le doy lectura una vez y luego ustedes repiten, hermanos, el verso. Apocalipsis 22, 11, dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora ustedes, hermanos. Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a hacer nuestra oración. Señor Dios Todopoderoso, ya se llegó el momento, Padre, de meditar en tu santa y bendita palabra. Te pedimos, divino Señor Dios Todopoderoso, que tú prepares el corazón y la mente de mis hermanos, de tal manera, divino Señor, que esto que hablemos, Señor del cielo, se grabe en sus mentes, se grabe en sus corazones, poderoso Padre, de tal manera, divino Dios, que esta palabra sea de bendición para todos y cada uno de los que me estén viendo y me estén oyendo, poderoso Padre. Gracias, divino Señor Dios omnipotente. También, divino Señor, te pido, Padre, que extiendas tu mano y que la pongas sobre mí, y que desde mi cabeza hasta mis pies me cubras, poderoso Señor. Que mi mente la ilumines, que mi lengua la desates, que mi corazón lo llenes, Señor, para que de lo que esté lleno mi corazón puedan hablar mis labios. Vamos, divino Señor, a dar principio a esta meditación de tu palabra. Lo vamos a hacer en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Padre, tómame en tus manos, divino Señor. Llena mi corazón para que de lo que esté lleno mi corazón abren mis labios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, damos principio a esta meditación. Amén, amén y amén. Muy bien. Hermanos, el tema que vamos a tratar hoy en este día se llama el pecado de la tolerancia. Ese es el tema, hermanos. Lo repito, quiero que se lo aprendan, hermanos, para que, por si alguien les pregunta de qué se trató, pues no, a lo mejor no se van a aprender todo lo que voy a decir, pero apréndanse el tema, el pecado de la tolerancia. Última vez. El tema se llama el pecado de la tolerancia. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? El pecado de la tolerancia. Muy bien. Hermanos, tolerancia.
¿Qué es tolerancia, hermanos? Probablemente cada uno de nosotros tenga algún significado de la palabra tolerancia, pero de acuerdo a lo que yo veo en el diccionario, dice que tolerancia es disimular o permitir algunas cosas sin aprobarlas expresamente. O sea, como que estamos dudando si sí, si no, esto. Pero bueno, eso es tolerancia. Otro significado de tolerancia es un margen o diferencia que se consiente en la calidad de las cosas. Poner, hermanos, les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes se den idea cómo es. Muy bien, la tolerancia. Entonces, hermanos, por ejemplo, tomé aquí esto. La ciencia no es tolerante. ¿Por qué no es tolerante? Les pongo los ejemplos para que vean ustedes de qué se va a tratar el asunto. El agua, hermanos, algo sencillito, ¿eh? El agua hierve a los 100 grados, hermanos. Si el agua la ponemos a calentar y apenas tiene 95 grados de temperatura, no hierve. Según lo que leí, hermanos, hasta que se ajustan los 100 grados, entonces empieza a hervir el agua. Y si no se ajustan los 100 grados, no hierve el agua. Entonces, ¿por qué? Porque el agua, porque no es tolerante. El agua, para que hierva, tiene que alcanzar los 100 grados. Nunca a menos grados. Muy bien. El agua también, hermanos, se congela a 0 grados. Entonces, cuando ya vamos para abajo, hace frío, hace frío, hace frío, hace frío, pero si no llegamos a 0 grados, entonces no se congela. Sigue siendo agua muy fría, pero no se congela. Eso apréndanselo, hermanos, porque pues es facilito y no tienen que estar buscando como yo. Bueno, entonces, hermanos, el agua hierve a los 100 grados. Nunca hierve a los 95 ni a los 98. Y el agua se congela a los 0 grados. Nunca, hermanos, se congela antes. Muy bien. Entonces, con estas ideas que les estoy dando, hermanos, que pienso yo que son sencillitas para ustedes y la pueden entender perfectamente bien. Otro ejemplo. Las matemáticas, hermanos, también es entonces. Y pongo este ejemplo. Las matemáticas no son tolerantes. Bueno, si hermanos algo sencillísimo yo les digo a ustedes y les pregunto, ¿cuánto es 10 más 5? Ay, facilísimo, hermanos, pues son 15. Pero en las matemáticas, o si diera nada más 10, 14 y medio y nosotros queremos ajustar 15, decimos, bueno, pues ahí se va 14 y medio por medio centímetro, si fueran centímetros, hermanos. No, si nosotros queremos que sean 15, por fuerza tienen que ser 15. La regla de las matemáticas así nos los dice, hermanos. Entonces, esas matemáticas no toleran nada. Nada de que ahí se va, nada de que pues es muy poquito, nada de eso. Si queremos 15 centímetros, 15 tienen que ser. Muy bien. La geometría, hermanos. En mis tiempos había un libro que se llamaba Geometría. Muy bien. Esa geometría, hermanos, nos dice que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Y esto es verídico, hermanos, y nadie lo puede quitar porque eso nos dice la geometría. Una línea recta es lo más, hermanos, lo más correcto para ver el punto cerca del otro. Muy bien. Entonces, hermanos, esa geometría, que no sé quién la inventó, pero bueno, ahí está la geometría
y se usa para muchos casos. Entonces, es la distancia más corta entre dos puntos, la línea recta. Y debe de ser así, y no tolera nada. Muy bien. La ley de la gravedad, hermanos. La ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar. Hermanos, estas cositas sencillitas que les estoy diciendo, hermanos, es para tratar de explicar el pecado de la tolerancia. Porque nosotros en muchas ocasiones, hermanos, en muchas ocasiones toleramos algunas cosas. Y nuestros mexicanos, todos nosotros, hermanos, como nos gustan mucho decir dichos, somos muy dicharacheros los mexicanos, hermanos. Y entonces decimos, por lo que le falta tantito, ahí se va, ya se acabó. Sí, pero no es así, hermanos. Estamos hablando ahora del pecado de la tolerancia, y la tolerancia es precisamente la que hace esas cosas, que no nos ajustemos a lo recto, a lo correcto, a lo verdadero. ¿Por qué? Porque somos tolerantes, hermanos, somos tolerantes. Y en algunas ocasiones alguno de nuestros hijos cometió un error, cometió alguna equivocación, alguna falta, y en lugar de llamarle la atención, dijimos, ay, bueno, ya no lo vuelvas a hacer, hijo, pero ya vete de aquí. No, tenemos siempre que ajustar cuentas, hermanos, porque si no empezamos a tolerar, y tolerar es un pecado, hermanos. Por eso el tema se llama el pecado de la tolerancia. Entonces esa ley de la gravedad, hermanos, si nosotros, aunque seamos muy diestros para muchas cosas, y si nos subimos a un techo de una casa y queremos caminar en la orillita, hermanos, ¿por qué razón? No sé, nomás estoy poniendo el ejemplo. Y por alguna razón, si nosotros nos equivocamos tantito, la ley de la gravedad inmediatamente actúa, hermanos. Y no importa si el hijo del presidente de Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, hermanos, se camina por ese filo de la losa y se descuida, hermanos, y si llega a perder el equilibrio, la ley de la gravedad inmediatamente actúa y lo jala y lo estrella contra la tierra. Y nunca está diciendo, pues es el hijo del presidente, pues ¿para qué? No, ya sí que se vaya. No. Estas cosas se las explico, hermanos, ¿por qué razones? Porque precisamente lo que nosotros acabamos de leer, hermanos, dice, el que es injusto, sea injusto. Pero vamos a decir, el que es perverso, malvado, grosero y todo eso, dice entonces nuestro Señor aquí en su palabra, pues siga siendo grosero, siga siendo malo. Pero no ande nada más en que a veces sí y a veces no. Hay personas de nosotros, hermanos, de nuestras familias, que no les gusta el vino. Muy bien. Y eso es bueno que no les guste, porque a muchos nos gusta demasiado y nos pasamos. Entonces, solamente se toman una copita o se toman una cubita el día de su cumpleaños y nada más se medio emborrachan. Ya están medio atarantaditos y ya dicen, no, ya no quiero. Y después vuelven otra vez hasta que sea el año nuevo. Y así. Entonces, podríamos decir que esas personas, hermanos, ni son fríos ni son calientes. Están a la mitad. Pero resulta entonces, hermanos, que nuestro Dios no le gustan las cosas a la mitad. Él quiere que seamos de una cosa o de otra cosa, no a la mitad. El que es injusto, sea injusto, siga haciendo cosas malas todavía. Y el que es inmundo, le gustan mucho las cosas del mundo, pues métase y haga las cosas, pero mucho. ¿Por qué, hermanos? Me puse a pensar yo esto. ¿Por qué Dios no nos quiere así nomás? Si vamos a ser malos, pues vete y hazte malo y comete muchos errores y muchas faltas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todos aquellos que cometen errores y muy graves y todo eso, un día se van a arrepentir, se pueden arrepentir. Pero la persona, hermanos, que nomás está así y así, tantito sí y tantito no, esa persona de qué se va a arrepentir.
ya cometió el error, hermanos, porque ya les he explicado muchas veces que para Dios no hay pecado chiquito ni hay pecado grandote. Todos los pecados son pecados para Dios. Entonces, hermanos, ay, se tomó una copita, ay, ahora hasta en Año Nuevo se toma otra. Y después, no. Dios dice aquí en su palabra, el que es injusto, el que es malo, vuélvase bien malo. Porque vamos a acordarnos, hermanos, cuando el Señor Jesucristo estuvo crucificado y a su lado dice que estaban dos malhechores, o sea, malhechores de aquellos de a de veras malhechores. Y entonces, en eso, de todo lo que vieron que le hicieron esos malhechores a nuestro Señor Jesucristo, y él nunca protestó, nunca dijo nada, y hasta se dejó crucificar, entonces uno de esos reconoció de lo que estaba completamente malo, haciendo las cosas malas, y entonces reconoció que Cristo era el Salvador del mundo. Como pudo, hermanos, se volteó para verlo, porque dicen que la cruz de Cristo estaba más alta, entonces se volteó para verlo, y cuando lo vio, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entonces, hermanos, rápidamente le dijo, de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Hermanos, entonces, Dios quiere que estemos en una punta o en la otra, pero en medio, o sea, tibios, no nos quiere, hermanos, tibios no nos quiere. Bueno, pues si así quiere, hermanos, muchos de nosotros hicimos tantísimas cosas feas y malas y perversas y todas esas cosas, pero al fin llegamos y miren, me puso de pastor. ¿Cómo ven eso, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios dice, de una vez métete allá y te vas a la perdición y te vas al infierno, métete acá, porque de todos modos, si tú eres tibio, no te puedo dejar entrar a la gloria, te tienes que ir al infierno, entonces mejor, pues haces cosas malas y te vas ahí. Bueno, así lo entiendo yo, pero de todos modos se los traigo a ustedes para que ustedes también, hermanos, le echen inteligencia y vean eso. Entonces, si ya nosotros decidimos caminar en el camino de Dios, hermanos, bueno, pues vamos a hacerlo caminando en el camino de Dios. Cuando analizo mi vida, hermanos, me doy cuenta que cuando yo me dedico a hacer una cosa, le pongo mucho interés a hacer esa cosa, sea la que sea, hermanos. Cuando hacía yo cosas malas, yo me ponía, hermanos, muy interesado en hacer todas esas cosas, lo más que fuera. ¿Por qué? Porque consideraba, hermanos, consideraba que si estoy en un grupo de jóvenes sin conocer a Dios, hermanos, y todas esas cosas, entonces las demás personas con aquel que no está muy bien, entonces se aprovechan de él, lo tratan mal, le hacen muchas cosas. Y para que no me hicieran a mí esas cosas, pues entonces tenía que ser más malo que ellos para poder estar arriba de ellos. Así pensaba yo. Bueno, después, hermanos, conocí el Evangelio y dije, yo voy a aceptar este Evangelio. Lo medité bien y todo eso, hermanos, y lo acepté. Y resulta entonces que después ya no me dejaban hacer las cosas de la palabra de Dios, hacer las cosas, hermanos, en el trabajo del Señor. Y no, pues me tuve que rebelar. ¿Por qué entonces me llamas aquí y no quieres que haga yo tantas cosas? Y entonces, hermanos, entran nuestras palabras que decimos. Entonces lo que quieren estas personas es que ni tan, ni muy. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. No, esas cosas no le gustan a Dios. Váyase de una vez a pecar, si quiere pecar, hermano, váyase a pecar y haga quién sabe cuántas cosas, porque el día que le caiga el 20, ese día se arrepiente y ¿saben qué, hermanos? Que Dios lo recibe y lo recibe en sus brazos y se lo trae, hermanos, porque entonces cuando él conozca la palabra de Dios, va a tener mucho interés en obedecer la palabra de Dios. Bueno, así lo veo yo, hermanos, pero se los transmito a ustedes. Muy bien. Entonces, hermanos, por esa razón es importante lo que dice aquí, hermanos. Si es injusto, si es malo, si es perverso, si es esto, bueno, pues sígalo haciendo y
Y si le gusta enlodarse, pues enlódese bonito y váyase por allá. Y si a usted ya quiere salirse de eso, entonces, si usted se santifica, hermano, sígase santificando más, porque eso le agrada a nuestro Dios. Muy bien. Hermanos, nosotros que practicamos el pecado de la tolerancia, porque muchos de nosotros practicamos el pecado de la tolerancia, y decimos, todos los caminos llevan al cielo. Eso estamos tolerando, hermanos. No es cierto. Todos los caminos llevan al cielo. Y por ejemplo, los que le van a la Virgen de Guadalupe dicen, a mí me va a llevar al cielo la Virgencita de Guadalupe. Le preguntamos a otro, ¿y tú por qué le vas a San Juditas? Porque San Juditas me va a llevar al cielo. Y a los que le íbamos a San Juan de los Lagos, ¿y tú por qué le vas a San Juan de los Lagos? Porque San Juanito de los Lagos me va a llevar al cielo. Eso no es cierto, hermanos. Nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que es estricto, nos habla en su palabra y nos habla claramente. Pero como nosotros estamos practicando el pecado de la tolerancia, así decimos y estamos contentos. Cuando nosotros llegamos a hablarle a alguna persona que no es cristiana, luego nos sale, no, cada quien lo suyo, tú sigue allá, tú quieres allá, bueno, pues vete para allá, y a mí déjame con mi virgencita, a mí déjame con mi santito, a mí déjame con... Pero no es así, hermanos. Por eso estamos hablando del pecado de la tolerancia, porque toleramos y decimos, ¿para qué me meto yo con Dios? Dios es restricto y mejor con este santito, y ahí la llevamos. Hermanos, nosotros practicamos en algunas ocasiones el pecado de la tolerancia y decimos que todos los caminos nos pueden llevar al cielo. María nos puede llevar al cielo. Dicen que intercede por nosotros. La guadalupana nos puede llevar al cielo. Bueno, San Pedro, ay hermanos, San Pedro hasta tiene las llaves. Dicen que un día Cristo le dio las llaves y le dijo, Perico, encárgate de esto. Y le dio un montón de llaves, hermanos, y puede abrir el cielo y nos puede meter al cielo. Bueno, pues vamos a San Pedro. Pero hermanos, otras personas dicen, pórtate bien, no hay necesidad que te vayamos a meter a una doctrina, a una religión, con los protestantes o que estés metido ahí en la iglesia católica siempre. No, nada más pórtate bien. Pórtate lo mejor posible que puedas. Sé honesto, sé sincero, etcétera, etcétera. Dice, y llegarás sin novedad al cielo. No es cierto, hermano. Eso es tolerar. Bueno. Pero ahora vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, que es muy estricto en el asunto de la salvación. En el asunto de la salvación, el Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo mandaron, cuando el mundo estaba perdiéndose, hermanos, mandaron a profetas. ¿Pero qué le hizo la gente a los profetas? A los profetas todos los mataron, y según dice la Biblia, a todos los mataron en Jerusalén. Muy bien. Entonces, como no respetaban a los profetas, entonces el Señor dijo, voy a mandar a mi Hijo, a Él sí lo van a respetar. Pero hermanos, lo mandó a su Hijo Jesucristo y vino, hermanos, y amó al mundo con un amor grandísimo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? También lo mataron y lo crucificaron. Entonces el Señor Jesucristo, que es muy estricto en el asunto de la salvación, hermanos, para que la humanidad pudiera salvarse, Él dejó su trono y vino personalmente a salvar a los pecadores. Óiganme bien, hermanos, ¿a quién? A los pecadores. Porque la gente, hermanos, cuando nosotros nos metemos al camino de Dios, nos exigen, piden, hermanos, que seamos rectos de arriba abajo, y se les olvida que somos humanos también, y que nuestra humanidad, que es este cuerpo, hermanos, este cuerpo lo tomó Dios de aquí de la tierra. ¿Por qué nos gustan, hermanos, todas las cosas de este mundo? Pues porque este cuerpo es de este mundo, y por eso le gustan todas estas cosas. Nunca hemos visto las cosas celestiales para compararlas, siempre vemos las de este mundo.
Y entonces por eso, hermanos, y como nuestro cuerpo es de este mundo, pues por eso nos gustan las cosas de este mundo. Y siempre normalmente caemos en esas. Muy bien. Cristo entonces, estricto como es, hermano, en el asunto de la salvación, dejó su trono. Vino personalmente a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vamos a leer un pasaje, hermanos, ya referente a Cristo, que está en Filipenses. Filipenses capítulo 2, en los versos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, en los versos 5 al 8. Y dice la palabra del Señor así, hermanos, en Filipenses capítulo 2, en los versos del 5 al 8. Dice de esta manera, hermanos, oigan bien. Filipenses capítulo 2, en los versos del 5 al 8. Dice así, por medio del apóstol Pablo, dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo quiere que nosotros hagamos y piensemos como Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vino y humanamente se identificó con los humanos. ¿A qué aferrarse? 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué hizo eso Cristo, hermanos? En primer lugar lo hizo porque quería salvarnos y porque quería tener la autoridad para perdonarnos, pero también para enseñarnos que como humanos, que somos nosotros, hermanos, si nosotros así lo deseamos y queremos, podemos ser obedientes, hermanos, a nuestro Dios. Bueno, para eso que nosotros seamos obedientes, necesitamos, hermanos, hacerle un huequito en nuestro corazón a Cristo para que entre y esté en nuestro corazón. Hacerle un huequito al Espíritu Santo en nuestro corazón para que ellos tomen posesión de nuestro corazón. Y muchas veces les he explicado, hermanos, que nuestro cuerpo se rige por lo que piensa nuestra mente y por lo que siente nuestro corazón. Así es de que cuando Cristo quiere tomar posesión de una persona, no va a tomar a toda la persona, sino simplemente su mente y su corazón. Y cuando yo tomo su mente y su corazón, que es lo que gobierna nuestro cuerpo, entonces siente Cristo que ya el hombre o la mujer ya le pertenecen a Él, porque tomando posesión de sus pensamientos y tomando posesión de sus sentimientos, puede gobernar a todo el cuerpo. Y cuando nosotros le damos la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo para eso, que tome nuestro corazón y que tome nuestra mente, entonces tenemos la capacidad de vencer todas las artimañas del diablo. Y sí nos las va a poner, pero nosotros las vamos a vencer porque Cristo está en nuestro corazón y porque Cristo está en nuestra mente. Porque el Espíritu de nuestro Dios está en nuestro corazón y porque ese Espíritu está en nuestra mente y podemos vencer como Cristo venció todas las cosas que les estoy mencionando. Muy bien, entonces este Señor Jesucristo, que es muy estricto, vino personalmente aquí para ver de qué se trataba. Se identificó con nosotros, hermanos. Se hizo humano como nosotros, hermanos. Tuvo hambre, hermanos, como nosotros. Tuvo sueño, como nosotros, hermanos. Y tuvo tentaciones que le puso el diablo como a nosotros, hermanos. ¿Y por qué él venció todas esas tentaciones, hermanos, y nunca cayó en una tentación del diablo? Porque era Cristo, hermanos, porque era un hombre como nosotros y dependía directamente de su Padre. Constantemente estaba en oración. Constantemente se iba a orar al huerto de Getsemaní, constantemente se pasaba un buen tiempo, entonces tenía una relación muy estrecha con su Padre y por esa razón podía vencer todas las artimañas del diablo,
hermanos. Entonces nos pone el ejemplo. Cristo estricto en los asuntos de la salvación, dejó su trono de gloria, vino personalmente a buscar y a salvar a los pecadores, lo que estaba perdido. Entonces, Cristo no es tolerante. Cristo es tajante en las cosas que Él realiza y en la salvación dijo, oigan bien lo que dijo, lo vamos a leer, todos lo sabemos, pero vamos a leerlo. Evangelio de San Juan, capítulo 14 y en el verso número 6. Evangelio de San Juan, capítulo 14 y en el verso número 6. Y vamos a ver qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, para que nosotros veamos que Él no era tolerante en nada. Era tajante y hablaba correctamente y con autoridad. Y entonces, hermanos, el Señor Jesucristo en San Juan 14 y en el verso 6 dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Categóricamente dijo el Señor Jesucristo que Él era el camino, hermanos, que Él era la verdad y que Él era la vida y que nadie va a llegar al Padre si no lo lleva Cristo. Pero como nosotros no conocemos la palabra, como nosotros no queremos estudiarla, como nosotros no nos enteramos de esto, por eso es que andamos, hermanos, rindiéndonos que a la Virgen fulana, que al santito fulano, que al profeta quién sabe qué, quién sabe cuándo. Pero las palabras de Cristo son completamente directas para nuestra mente y nuestro corazón. Yo soy el camino, y se presentó Él, hermanos. Yo soy la verdad y la vida, y nadie, pero nadie, no oigan, hermanos, nadie va a llegar al cielo, no va a llegar al Padre si no lo lleva Cristo. Así, hermanos, entonces, de tajante, así, hermanos, de concreto, así, hermanos, de derecho, era nuestro Señor Jesucristo y hablaba de esa manera. También, hermanos, otras cosas la encontramos en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, en los versos 13 y 14, ahí encontramos, hermanos, otras cosas en las que no nos dejan duda en absoluto para nada. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, y en el verso 13 y 14. Y dice así, hermanos, oigan bien. Entrad por la puerta estrecha, palabras de Cristo, hermano, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta y caminan ese camino, porque estrecha es la puerta, y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, hermanos, ¿por qué? Pues porque a nosotros nos gustan las cosas de este mundo, porque queremos andar en el caminote ancho y porque no sabíamos que ese caminote ancho nos lleva a la perdición. Pero hoy, hermanos, que lo acabamos de leer, y muchos de ustedes ya lo han leído muchas veces, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso es el camino, pero eso lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por esa puerta y van caminando en ese camino, porque estrecha es la puerta y angostito es el camino, pero ese lleva a la vida y poquitos son los que la hallan. Hermanos, entonces normalmente los cristianos comparados con la gente que hay en el mundo somos poquitos, hermanos. ¿Por qué? Porque la puerta es angostita. Y porque el camino es angostito también. Y no todos quieren caminar por ahí. Bueno, entonces, hermanos, ese es nuestro Señor Jesucristo. Así habla, hermanos. Y así hablaba, hermanos. Cortante, tajante, directo, hermanos. Cristo no nos da margen a la tolerancia a nosotros. Cuando tratamos con Él, hermanos, Cristo no nos da margen a la tolerancia. Y entonces vamos a ver un pasaje que se encuentra en San Mateo capítulo 12 y en el verso 30. San Mateo capítulo 12 y en el verso 30.
Y nos dice así en San Mateo capítulo 12 y en el verso 30. Dice así, oigan bien. Amén, hermanos. El que no es conmigo, oigan bien, hermanos, el que no está conmigo, el que no está de mi parte, contra mí es. Ajá. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, si nosotros no somos de Cristo, entonces estamos en contra de Cristo. Pero nosotros, hermanos, que queremos ser tolerantes, decimos, no, yo también voy al templo. No, yo también soy cristiano. No, yo he ido a alguna convención, he estado en alguna reunión. Sí, hermanos, sí, pero no estamos directamente con Cristo. Entonces, por eso Él habla concretamente y dice, el que no es conmigo es contra mí. Nada de que a veces sí y a veces no, no. Si tú no estás conmigo directamente en cuerpo y alma y todo eso, hermanos, que nos entreguemos a Él, entonces no estás conmigo. Hermanos, esto es y así habla nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice, hermanos, en San Juan capítulo 3 y en el verso 36. San Juan capítulo 3 y en el verso 36. Y dice la palabra del Señor así, hermanos, en San Juan, capítulo 3 y en el verso 36. Dice de esta manera, hermanos, gloria a Cristo. Y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, hermanos. Ya le estamos hablando a la persona, pues sí, pero es que yo, es que mi papá, es que mi mamá me dejaron esta religión y pues siento feo dejarla, pues sí, yo reconozco que Cristo murió por nosotros, etcétera. Entonces habla, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, punto. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, así es la palabra, así es nuestro Señor Jesucristo. Él no nos deja para meditar tiempo en la tolerancia. Ustedes, hermanos, empiecen a ver esto, porque si nosotros estamos, a veces sí, a veces no. Una hermana, una señora, cuando le estaba yo hablando y todo eso, y ponía así sus manos, tenía un lápiz y decía, en veces sí, ponía su lápiz para acá, en veces no. Y quién sabe qué quería decirme con eso, hermanos, pero le estoy diciendo que ni acepte a Cristo y ella a veces iba, y yo creo por eso decía, en veces sí, porque a veces iba, en veces no. Bueno, yo creo que cuando no sentía ganas de ir, pues no iba. Pero aquí nos está diciendo el Señor Jesucristo, hermanos, categóricamente en el verso 36, hermanos, del capítulo 3, y nos está diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, se acabó, sino que la ira de Dios está sobre él, hermanos. Entonces, por eso es que nosotros cometemos el pecado de la tolerancia, y ahí nos vamos, hermanos, ahí nos vamos, decimos nosotros, hermanos, Bueno, entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos habla normalmente siempre de dos cosas, el camino bueno, el camino malo, correcto, la veredita, la puertita y todas esas cosas. Entonces, Cristo habló de dos señores, efectivamente. Está el Señor de los cielos y está el otro Señor, hermanos, que en muchas ocasiones estamos de parte de Él haciendo muchas barbaridades. Pero bueno, al fin y al cabo. Y el otro Señor, un día lo van a llevar al castigo eterno y por lógica, pues ahí vamos a estar también con Él, los que no hayamos creído en Cristo. Muy bien. Entonces, también nos habló ya de dos caminos, el camino ancho y el camino angosto, de dos reinos. El reino de los cielos se ha acercado y el otro reino, hermanos, está donde, bueno,
Lo importante es que sepamos que hay un reino de Dios, y que hay premios también, y que hay también 2 eternidades. Unos vamos a pasar la eternidad en el reino de los cielos, hermanos, y otros vamos a pasar o van a pasar la eternidad, hermanos, en la condenación, en el tormento, hermanos. Pero si así es, por eso nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos, grande. Porque, ¿por qué ya van, hermanos? Estamos en el siglo XXI de la era de Cristo. ¿Y por qué el mundo no ha conocido? Todo el mundo, hermano, ¿por qué no ha conocido el Evangelio? Porque nosotros ya nos dedicamos a otras cosas, hermanos, que no puedo decir que son malas, hermanos, que están o sirven para la iglesia, está correcto, hermanos, pero lo principal que nosotros tenemos que hacer es llevarle el mensaje de salvación a toda la gente. Y yo diría, no vamos a quitar nada de lo que ya tenemos, pero vamos a agregar, hermanos, a hablarle a la gente. Y todos tenemos esa obligación. Algunos dicen, bueno, ese es tu don, pero yo tengo mi don y ese es otro. No, 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 no. El Señor Jesucristo, cuando habló referente a que tenemos que llevar el Evangelio, hermanos, se los dijo a los más de 500 hermanos que lo fueron a despedir, según el apóstol Pablo. Y entonces les dijo, vayan por el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Y a todos aquellos solamente les dijo, hermano, les dijo, cuando yo ascienda, váyanse a Jerusalén y no salgan hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Por qué? Porque el trabajo hermanos, de hablar del Evangelio no es cualquier trabajo. Es un trabajo muy delicado, hermanos, porque están en juego almas, hermanos. No están en juego animalitos, están en juego almas, criaturas que Dios hizo, hermanos, y que están perdidas porque el enemigo ha ganado mucho terreno. Y se necesitan hombres y mujeres para que se cumpla, hermanos, este trabajo. Y no nos mandó así, nos puso, hermanos, el poder del Espíritu Santo, porque Él sabía lo difícil que era, hermanos, hablarle a esa gente. Pero no vamos así desprovistos, llevamos el poder del Espíritu Santo. Y por esa razón, Él nos está exigiendo en muchas predicaciones que no dejemos de realizar este trabajo. Hay algunos hermanos que lo hacen en gran escala. Correcto, hermanos, está bien. Pero hay otros que lo hacemos en menos escala, pero lo tenemos que hacer, hermanos. Lo tenemos que hacer. Grábense eso en su mente, por favor, hermanos. Grábense eso en su mente. Y si está bien, hermanos, todo lo que hacemos referente, por ejemplo, a la alabanza. Muy bien, hermanos, que se practiquen los cantos para que cuando se nos ofrezcamos a Dios sea algo bonito. Sí, pero el poder del Espíritu Santo fue concreto nuestro Señor Jesucristo cuando sus apóstoles le preguntaron, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no les toca a ustedes saber el tiempo o la sazón que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y quiero que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso nos dio el Espíritu Santo, hermano. Pero bueno, muy bien. Entonces, hermanos, tibios no, porque hermano, si usted está completamente perdido, un día se arrepiente y oiga, los brazos de Cristo lo van a estar esperando, porque se va a usted a arrepentir, de veras para arrepentirse. Pero el que está tibio, hermanos, ¿y yo de qué me voy a arrepentir? Yo no le hago mal a nadie, yo no me peleo con ninguno, yo estoy aquí en mi casita y todo eso, ¿de qué me voy a arrepentir? Pues Cristo vino a buscar, hermanos, a todos los que se arrepientan. Óiganme bien, hermanos. Bueno, entonces, mis hermanos, vamos a leer ahora, hermanos, el pasaje que tomamos como base. ¿Qué nos dice este pasaje que tomamos como base, hermanos? Oigan bien, el 11, 22:11 de Apocalipsis, dice, el que es injusto, hermanos,
sea injusto. El que es malvado, perverso y como ustedes le quieran llamar, como nos acomodemos más, hermanos, pues que se bata, pero que se bata bien, que se vaya hasta por allá. Pero así tibiecito, hermanos, no, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a parar? Bien batidísimo de lodo, hermanos, un día va a necesitar bañarse y, hermanos, ahí está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. El que ya está santificado, hermanos, y cada día se santifica, dice, santifíquese más, practique la justicia más, santifíquese, usted que ya es santo, santifíquese más todavía, hermano. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo de nosotros, hermanos, de nosotros los que ya estamos creyendo en Él, para que vayamos, hermanos, y le hablemos a los que no creen en Él, hermanos. Tuve una plática, hermanos, con una señora, y esa señora me empezó a hacer notar de los que están con nosotros ahí en el arca. Dice, ay, hermano, ¿a poco usted no se da cuenta de esta persona? Y ya me empezó a decir su nombre. ¿A poco usted no se da cuenta de este? Le digo, sí, yo los conozco bien. Dice, ¿y entonces por qué les permite que estén en su reunión de ustedes? Ah, ¿por qué le permite? Hermanos, porque yo no tengo autoridad para quitar a nadie. A mí me mandaron a recoger precisamente a toda la gente que necesite, hermanos, a toda la gente que quiera saber, no importa que sea el más perverso, si quiere saber, ahí estoy para explicarle la palabra de Dios. Y le hice saber a ella, yo sé. Dice, entonces, ¿por qué los tiene ahí? Así me dijo, así es lo derecho, me dijo. Entonces, ¿por qué los tiene ahí? Porque no tengo autoridad para quitarlos. Entonces, ellos están ahí por parte de Dios. Así es de que entonces yo los tengo que tener ahí. Y cuando el Señor Jesucristo habló, le dije así, de la parábola del trigo y la cizaña, dice que mientras estén ahí, hermanos, entonces les tenemos que echar tierrita, les tenemos que regar con agüita también a la cizaña. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta cuando Cristo venga, Él es el único que tiene la autoridad para quitar y para mandar a determinado lugar al que le corresponde, hermano. Y entonces cuando Cristo venga, hermanos, ya lo sabemos nosotros, hermanos, cuando Cristo venga, dice que va a hacer el juicio. Y entonces, mis hermanos, va a ir pasando uno por uno de nosotros. Y entonces, de acuerdo a lo que Cristo ha hecho por nosotros y con nosotros, hermanos, entonces ahí se va viendo. Y Él lo cataloga, Él hace el juicio y le dice, tú eres una ovejita, vente para acá, lado derecho. Tú no eres ovejita, tú eres chivo, al lado izquierdo. Y cuando ya hizo toda la separación, entonces nos dice la palabra de Dios que a los de la derecha le dice, venid benditos de mi Padre, poseed el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y luego se dirige a los que están a la izquierda. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Él es el único que tiene esa autoridad, nosotros no. Y por eso nos explica, dejen crecer las dos cosas juntas. Y hasta cuando sea la cosecha, entonces apartamos unas para un lado, otros para otro, lo que es hierba, lo que es hojarasca, todo eso lo quemamos, y el trigo, el verdadero trigo, las ovejitas, esas, entonces van a ir al reino de los cielos. Hermanos, conclusión, hermanos. Sabiendo entonces, hermanos, que el Señor Jesucristo no quiere tibios, porque los tibios, hermanos, en realidad van a estar del lado de los más malvados. Y el malvado tiene oportunidad de arrepentirse porque le cae el 20, hermano, porque se da cuenta que Cristo vino a morir por él. Y entonces solamente con unas palabras tan sencillitas que dijo este hombre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo no se tardó nada y luego le dijo, de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Hermanos, ay mis hermanos, pero bueno, así es. Y no se crean, creo que cada uno de nosotros piensa
Miren, les quiero contar esto que es extra, hermanos, porque no lo traigo aquí. Allá en la fábrica, hermanos, estaba este señor, este hermano, porque sí aceptó a Cristo y lo bautizamos solamente en una tina porque ya no podía ir hasta el río. Y él se llamó José López. Todos creo que lo conocieron. Entonces, cuando salió de la fábrica ya salió enfermo y ya nada más, hermanos, estuvo esperando que se muriera porque ya no tuvo oportunidad de nada. Como a los 2 meses que salió de la fábrica, se murió, hermanos. Se bautizó en la tina. Le hablé del Evangelio y todas esas cosas, y aceptó a Cristo como su Salvador y todo eso. Así lo sentí yo en mi corazón, hermanos. Y entonces cuando murió, dije yo, entonces él ya tiene ganado el reino de los cielos. ¿Y yo cuántos años ya llevo aquí luchando y todavía no sé si me he ganado el reino de los cielos? Porque a lo mejor se me atraviesa por ahí el diablo con una de sus tentaciones y me desbarranca y no sé qué pueda pasar. Entonces tengo que estar a la vigilancia todos los días y a cada hora, hermanos, para que el diablo no se aproveche, hermanos, y me quiera sacar del camino. Pero él, tan poquito tiempo, y luego se ganó el reino de los cielos. Y dije yo, no es justo. Así lo dije en mi mente, ahorita se lo estoy diciendo a ustedes, hermanos. Entonces dije yo, no es justo, porque este hombre no hizo gran cosa y ya se ganó el reino de los cielos. Y miren, ahora ya voy 45 años de estar aquí y todavía tengo que estar abusado, hermanos, porque ese diablo me trae en su cartera. Hermanos, entonces, el tolerante va camino al infierno, hermanos. El tolerante va camino al infierno con todos los que no se arrepientan de los malvados, de que de veras hacen cosas malas. Pero el tolerante va juntamente con ellos porque así tibio no lo quiere Dios. El estricto consigo mismo va camino al reino de los cielos. Y de eso dependemos nosotros, hermanos. De eso dependemos. ¿Usted cómo quiere caminar el camino de Cristo, hermanos? ¿Hay más o menos? ¿Hay de cuando en cuando? Hasta los mexicanos decimos, hay más o menos, ahí voy más o menos. No, Cristo no quiere más o menos. Cristo quiere o te entregas o vete. Vete y bátete allá donde te tienes que batir y hazlo de esa manera. Porque así tenemos la oportunidad de arrepentirnos, hermanos. Pero sí, más o menos, no es así. Y se los digo concretamente y creo que ustedes están entendiendo bien el lenguaje que yo hablo, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, los perversos, malvados y no sé cómo más decirles, hermanos, el día que se arrepienten, miren ustedes, ay hermanos, Cristo está con los brazos abiertos para ya arrepentido, ahí viene para acá, ay mi hijo, se había perdido pero ya lo encontré, ay mi hijo, se había muerto pero ya resucitó. Hermanos, y nosotros que conocimos el Evangelio y que estamos trabajando, tenemos que estar muy atentos porque podemos perder nuestra salvación en cualquier momento. Hermanos, ahorita, yo les digo a ustedes, hermanos, tomen esa decisión firme. Si vamos a vivir más años, muchos años, hermanos, los tenemos que vivir en el camino de Dios. Y los tenemos que vivir como Cristo dice que los tenemos que vivir, hermanos. Porque si los queremos vivir como nosotros queremos, con el pecado de la tolerancia, hermanos, estamos igual de perdidos y más perdidos todavía, porque estos un día se arrepienten y el Señor con los brazos abiertos los está esperando. Pero el tolerante, hermanos, el que nomás se toma una copita el día de su cumpleaños, el que nomás se emborracha tantito el día de la Navidad, no, hermanos, no, así no es. Entonces, soy sincero con ustedes, quiero ser categórico también, hermanos, y les quiero decir, ¿usted quiere seguir en el camino de Dios, hermano? ¿Usted quiere seguir, hermanos, realmente a Cristo? Ah, bueno, pues entonces, hermano, piénselo y dedíquese. Deje entrar a Cristo en su corazón. Deje que el Espíritu Santo, hermanos, entre en su vida. Acepte a Cristo como su Salvador y el Padre inmediatamente pone su Espíritu Santo en su corazón. Y ahora las cosas han cambiado. Como Cristo maneja el corazón y la mente,
entonces puede manejar nuestro cuerpo y podemos, hermanos, nosotros llegar hasta la meta con nuestro Señor Jesucristo. Quiero, hermanos, quiero que ustedes y yo piensemos hoy en este día, hermanos. El Señor Jesucristo, estricto en todo lo que nos habló, en todas las cosas que les mencioné, hermanos, pero ahora nosotros, usted vuélvase estricto consigo mismo. No voy a ir, no puedo ir, no quiero ir a donde el diablo nos está llamando. Y usted se hace estricto consigo mismo. No. Bueno, con esto sí termino, porque si no, no voy a terminar nunca. Estamos en la fábrica, hermanos. Ya se juntaron las dos máquinas, la 11 y las 12. Son la 11 y la 12. Hermanos, somos 12 gentes, 6 de cada máquina, 12 gentes, más el ingeniero llega, somos 13. Estamos en una mesa. Y hermanos, es día viernes o día sábado por la tarde. Y entonces, hermanos, en esos momentos siempre, no falta cualquier persona. Y ya llevaron, hermanos, una botella de copa. Ya hicieron ahí las cubas. Y entonces ya las están haciendo y el que está repartiendo la prepara y se la pone a uno. Se la prepara y se la pone a otro, se la pone a otro. Llega conmigo y también me pone la mía enfrente, me la pone así. Hermano, ahora, ahí no me están viendo los hermanos, ahí me la puedo tomar, podría yo pensar así, pero no, hermanos, la cojo y la pongo más para allá. Ah, me dice, de veras, ¿verdad? Que tú no tomas. Pero de todos modos, me está probando. Hermano y hermana, usted tiene que tratar de vivir una vida estricta y usted, hermano, sea estricto con usted mismo en todas las cosas que manda nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermano, estamos luchando, hermanos, contra el pecado de la tolerancia. Y no somos tolerantes ni aunque no nos vea la gente, hermanos. Aunque no nos vea la gente, no somos tolerantes. El sí nos está viendo es Cristo. Muy bien. Hermanos, esta fue la reflexión, o esta fue la predicación, o esta fue la plática que yo traje en este día para gloria de nuestro Señor Jesucristo. El injusto, el perverso, el malvado, ese, ¿quieres ser malvado? Bátete bien allá en el lodo y todo eso. Muy bien. Tú ya estás en el camino de la justificación, en el camino de la salvación, en el camino de la vida eterna, en el camino de la santificación, pues santifícate más, porque la meta, por eso la puso Cristo, a la estatura de Él. Y como nunca vamos a llegar a la estatura de Él, nomás Cristo va a calificar nuestro esfuerzo, lo que estamos haciendo. Y cuando se llegue el momento y Él vea que ya no podemos más, hermanos, entonces Él nos va a poner lo que nos falta, porque tenemos que llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo. Y nunca vamos a llegar si Él no nos pone lo que nos falta. Hermano, hoy le invito, hermana, hoy la invito, decídase, hermana, y decídase, hermano, para caminar en el camino de Dios como Dios dice, no como nosotros queremos y haciéndonos tolerantes con algunas cosas y con otras no. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, delante de tu presencia, divino Dios, yo les he hablado a este pueblo, Señor. Tú sabes, divino Señor Dios Todopoderoso, que precisamente, Señor del cielo, el pueblo que tiene esta oportunidad, divino Señor, de oír esta meditación de tu palabra, Señor del cielo, que se decidan hoy en este día, Padre Santo. Pero tibio no quiere ser ninguno, Señor. Perverso, malvado, que se bata bien, y el día que se arrepienta, tú lo recibes, Señor Dios Todopoderoso. El que ya está en la santificación, que se santifique más, Señor bendito. Y tú, Padre Santo, le vas a dar la vida eterna, como aquellos hombres. Señor, me entregaste 5 talentos, te entrego otros 5. Bien, buen siervo fiel, en lo poquito has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que podamos oír esas palabras, Padre bendito. Entra en el gozo de tu Señor. Que podamos hablar como el apóstol Pablo.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia que el Señor juez justo me dará, y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Padre, pongo en tus santas y benditas manos, Señor, a toda esta gente que me oyó, a toda esta gente que me vio, Señor, hoy en este día. Y si por alguna razón, en alguna ocasión, Señor Dios, esta meditación también la pueden ver otras personas, Señor Dios Todopoderoso, que haga el mismo efecto, como ahorita, Señor Dios Omnipotente. Padre, los dejo en tus manos, divino Señor. Si alguno no quiere estar en tus manos, se va a salir, poderoso Dios, pero mi idea, mi mentalidad, Señor, es que si los pongo en tus manos, van a estar seguros, así dice tu palabra. Todo lo que tienes en tus manos, Señor, está seguro, poderoso Padre. Bendícelos, al que, divino Señor, quiera seguir en tu camino, ayúdalo, poderoso Señor, y que tu mano de misericordia sea la que se encargue, divino Señor, de la gente que me oyó hoy en este día y me vio hoy en este día, poderoso Padre. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a despedirnos ahora. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, por todo lo que nos has permitido hacer hoy en este día, Padre Santo. Divino Señor, Dios omnipotente, lo principal de nuestra reunión fue la meditación de tu palabra. Que esta palabra, divino Señor Dios, llegue al corazón de mis hermanos, llegue a sus mentes, divino Dios, que la asimilen bien, Dios Todopoderoso, y de una palabra como esta, divino Señor, pueden tomar la decisión para aceptarte definitivamente, poderoso Señor, y aceptarte así como eres de estricto, poderoso Padre. Gracias, divino Señor, por tu palabra, Dios misericordioso, y que todos mis hermanos, a los que van a ir lejos, divino Señor, los bendigas, a los que van a estar cerca, también, divino Señor, y que tu bendición sea para todos, Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, salimos de este lugar. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.